quisiera agradecerle nuevamente a la Sociedad Venezolana de Cardiología por fomentar estas cátedras interactivas para mantenernos actualizados con distintos temas de interés. Para los que no me conocen, mi nombre es Gloris Díquez, residente de tercer año del Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua, y en esta oportunidad la revisión que les vengo a presentar el día de hoy se titula Manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el inicio de una nueva era. Como todos sabemos, durante los últimos 20 años, la definición de insuficiencia cardíaca ha evolucionado notablemente. De hecho, esfuerzos recientes han logrado un consenso acerca de una definición universal para la insuficiencia cardíaca. Dicha definición se origina de una publicación reciente en donde distintos expertos de sociedades de cardiología establecen que la insuficiencia cardíaca es un síndrome caracterizado por la aparición de signos y síntomas secundarios por anomalías estructurales o funcionales del corazón y cuya corroboración diagnóstica debe basarse bien sea por elevación de biomarcadores, que en este contexto son los péptidos natriuréticos, o por evidencia objetiva de congestión cardiopulmonar o sistémica. Cabe destacar que dichos autores clasificaron fenotípicamente la insuficiencia cardíaca en dependencia de la fracción de eyección. La que me ocupa el día de hoy es aquella que se caracteriza por ser mayor o igual al 50%, definida entonces como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En relación a la epidemiología, esta es una enfermedad que ha ido evolucionando durante los últimos 10 a 15 años, pero me quiero enfocar específicamente en la mortalidad en vista del pronóstico abismal que tiene esta enfermedad. Si se fijan bien en esta diapositiva, pueden ver que la mortalidad a los 5 años para un paciente que ya ha sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca supera el 50%. Y es por esto que es indispensable que sepamos cómo manejar a este conjunto de pacientes para poder disminuir estos números. Sin embargo, no podemos tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de eyección preservada, si no conocemos el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad. Anteriormente, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada era considerada sine qua non a disfunción diastólica del ventrículo izquierdo por hipertensión arterial sistémica. Ciertamente, sí hay un trastorno de relajación, pero no es la base fundamental del mecanismo fisiopatológico. Básicamente, cualquiera de estos factores de riesgo que se encuentran a la parte inferior a la izquierda, bien sea hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, tabaquismo, sobrepeso, obesidad o incluso la fibrilación auricular, tienen la particularidad de desencadenar un estado proinflamatorio sistémico que da lugar a una inflamación microvascular coronaria. Esta inflamación microvascular coronaria desencadena una cascada de reacciones a nivel molecular que dan lugar a hipertrofia de los miocitos y fibrosis intersticial. Todo esto trae como resultado un incremento de la rigidez diastólica del ventrículo izquierdo, se ralentiza el llenado del ventrículo izquierdo, aparece fallo cardíaco y por ende signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Como podemos ver, la fisiopatología de esta enfermedad es bastante compleja y obedece a un espectro heterogéneo, poligénico, y es por ello que es indispensable que a la hora de tratar a estos pacientes se haga una estratificación e intervención de forma personalizada e individualizada. Una vez conocida la fisiopatología, podemos entrar en el tema del día de hoy, que es el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Anteriormente, el tratamiento de este fenotipo de insuficiencia cardíaca era con el mismo arsenal terapéutico utilizado para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, no fue a partir del año 2000 donde se empiezan a publicar los primeros estudios con distintos fármacos en este fenotipo de insuficiencia cardíaca. Quiero que presten especial atención a la siguiente línea de tiempo y vean cómo a partir del año 2000, tras la publicación del Charm Preserve, comienzan a publicarse distintos estudios con esta gran clase de fármacos hasta llegar a la actualidad, que es al año 2022, con la publicación del Deliver, que es un análisis que tuvo muy buenos resultados con este fenotipo de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿por qué si tenemos grandes evidencias no tenemos un tratamiento amplio para este conjunto de pacientes? Nos vamos entonces a los resultados de los estudios. Para el año 2003, tras la publicación del Charm Preserve, donde pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 45% fueron aleatorizados a recibir candesartán y placebo, los resultados del estudio: hubo reducción de mortalidad, hubo reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los resultados se mantuvieron al margen de la significancia estadística. Para el año 2008 es publicado el iPreserve, en donde pacientes con fracción de eyección levemente reducida y preservada fueron aleatorizados a recibir irbesartán y placebo. Dentro de los resultados del estudio, completamente distintos al análisis anterior.
Los resultados con respecto a reducción de evento final primario no fueron significativamente o estadísticamente significativos en comparación con el grupo control. Ya para el año 2009 es publicado el primer y más grande estudio publicado hasta la fecha con betabloqueantes en IC con fracción de eyección preservada. El senior fue un análisis que incluyó a pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 35%, los cuales fueron aleatorizados a recibir nebivolol y placebo. Dentro de los resultados del estudio no hubo diferencias entre el grupo que fue aleatorizado a recibir nebivolol y el grupo control. Ya para el año 2014 es publicado uno de los estudios más esperados para esa fecha. El TOPCAT fue un análisis que incluyó a pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 45%, los cuales fueron aleatorizados a recibir espironolactona y placebo. En relación a los resultados, hubo reducción de mortalidad, hubo reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca, pero al igual que el Charm Preserve, los resultados no fueron estadísticamente significativos. Ahora bien, si ninguno de estos fármacos tiene grandes evidencias en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿qué tengo para tratar a estos pacientes? No fue hasta el año 2021, tras la publicación del Impeller Preserve, donde se marca un antes y un después en el tratamiento de este fenotipo de insuficiencia cardíaca, ofreciendo una luz al final del túnel en el manejo de estos pacientes. El Impeller Preserve fue un análisis que incluyó a pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 45% con o sin diabetes mellitus, y en donde los cuales estos fueron aleatorizados a recibir empagliflozina y placebo. En relación a los resultados del estudio, hubo grandes reducciones de mortalidad y reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Ya para el año 2022 es publicado el estudio más grande hasta la fecha con glifosinas en IC con fracción de eyección preservada. El DELIVER fue un análisis que incluyó a pacientes con fracción de eyección levemente reducida y preservada, los cuales fueron aleatorizados a recibir dapagliflozina y placebo. En relación a los resultados, similares al análisis anterior, reducción de mortalidad y reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Como podemos ver, las glifosinas se han establecido como la piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y es por ello que las guías europeas los recomiendan con clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia A para el manejo de estos pacientes. Por supuesto, acompañados de diuréticos para manejo de sintomatología, y no nos podemos olvidar de tratar el factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué me enfoco tanto en tratar el factor de riesgo? Porque ya hay estudios que han demostrado que al mejorar el factor de riesgo mejora la calidad de vida del paciente. Y para ello nos vamos a un último estudio publicado el 21 de septiembre del presente año, siendo el primer estudio con análogos de la GLP-1 en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El STEP fue un análisis que aleatorizó pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 45% y obesidad a recibir semaglutide y placebo. Con respecto a los resultados del estudio, a pesar de que no hubo grandes diferencias con respecto a reducción de mortalidad y reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca en comparación con el grupo placebo, hubo mejoría de la calidad de vida. Todo esto expresado mediante un incremento en el puntaje de test de cardiopatía de Kansas City y un incremento en la distancia en la caminata de 6 minutos. Además, hubo reducción del peso corporal a favor del grupo que fue aleatorizado a recibir semaglutide. El porcentaje de pérdida de peso fue de más del 13% y hubo reducción de valores de PCR y reducción de valores de péptidos natriúricos. Como pueden ver, este es un estudio que nos da a concluir que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una enfermedad cardiometabólica y que resulta indispensable tratar los factores de riesgo para mejorar la condición clínica del paciente. Todos ya conocíamos los resultados del DELIVER, ya todos conocíamos los resultados del Impeller Preserve. Lo interesante de la presentación que les estoy haciendo el día de hoy es conocer cómo las glifosinas mejoran la condición clínica del paciente. Y para ello, nos vamos a una publicación del 1 de octubre del presente año en European Heart Journal, denominada Mecanismo de los beneficios de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en donde los autores resaltan los mecanismos principales de la fisiopatología de esta enfermedad, haciendo énfasis en el estrés oxidativo, en la liberación de radicales libres, así como también en la fibrosis y rigidez de los miofilamentos y de los cardiomiocitos, y establecen cómo las glifosinas mejoran cada uno de estos aspectos fisiopatológicos. En primer lugar, porque las glifosinas son uno de los pocos fármacos con propiedades diuréticas que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto condiciona un incremento de la diuresis y de la natriuresis, mejorando la hipertensión arterial, reduciendo así la rigidez arteriolar. Por otro lado, las glifosinas se caracterizan por fomentar la cetosis.
Esto trae como resultado una reducción del estrés oxidativo, reducción de radicales libres y reducción de liberación de mediadores inflamatorios, citoquinas, interleuquinas y prostaglandinas, mejorando así el proceso inflamatorio, que es la base fundamental de la fisiopatología de la IC con fracción de eyección preservada. Por otro lado, las linfocinas se caracterizan por incrementar la eritropoyesis, mejoran la homeostasis del hierro, mejoran el flujo autofágico y mejoran la homeostasis iónica. Además, reducen la rigidez de los miofilamentos y la fibrosis e hipertrofia de los cardiomiocitos, mejorando así la función diastólica. Como podemos ver, las linfocinas son fármacos que han dado inicio a la nueva era en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la era del renacimiento denominada por muchos autores. Sin embargo, a pesar de estas grandes evidencias, todavía siguen habiendo lagunas o gaps acerca del manejo de esta enfermedad. Y una de las principales lagunas que actualmente están en auge es con los inhibidores del cotransportador de glucosa. Un análisis realizado del DELIVER y del Imperial Reserve logró concluir que el 16% de la población del DELIVER y el 17% de la población del Imperial Reserve todavía seguía presentando mortalidad y todavía seguía presentando descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y 16-17% en términos de evaluar la eficacia de un medicamento es un número bastante importante. Otra de las dudas actuales es la heterogeneidad de la enfermedad. El hecho de que esta sea una enfermedad poligénica, heterogénea, donde intervienen múltiples comorbilidades, puede alterar los resultados de distintos estudios que ofrezcan beneficios del fármaco a hacer en esta enfermedad. Otra de las dudas actuales es el número de pacientes incluidos en los estudios. Generalmente suele ser un número bastante bajo y esto puede pasar desapercibido la eficacia de un medicamento y no está la recomendación en este fenotipo de insuficiencia cardíaca porque sencillamente los resultados no fueron estadísticamente significativos. Y por último, y no menos importante, un factor confusor suele ser la fracción de eyección. Como pueden notar, desde que comencé la ponencia hasta la actualidad, absolutamente todos los estudios incluyen fracción de eyección levemente reducida. Y esto puede alterar los resultados finales de distintos fármacos en ofrecer beneficio de insuficiencia cardíaca únicamente con fracción de eyección mayor o igual al 50%. Sin embargo, para aclarar cada una de estas dudas, quiero que vean la siguiente diapositiva y se fijen en la cantidad de estudios que se están realizando hoy en día. Todos ellos en pro a esclarecer las dudas anteriormente descritas y a ampliar y mejorar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De estos estudios, la mayoría se encuentran en fase 2 y fase 3. Quiero hacer énfasis en 3 que van a ser publicados en el 2024. El primero de ellos es el Finiards Heart Failure, un análisis que ya culminó la aleatorización, se están esperando la publicación de los resultados, en donde pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 45% fueron aleatorizados a recibir finerenona y placebo. Los objetivos del estudio: evaluar reducción de mortalidad y evaluar reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Además, el COLPF es un análisis que incluyó a pacientes con fracción de eyección mayor o igual al 45%, los cuales fueron aleatorizados a recibir colchicina y placebo. Y por último, el Preferred Heart Failure es un análisis que se espera que sea publicado para julio del 2024, en donde los pacientes con fracción de eyección reducida y preservada fueron aleatorizados a recibir productos del hierro. Los objetivos del estudio: evaluar reducción de mortalidad y reducción de hospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Como podemos ver, el campo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es realmente apasionante y tras la revisión de una extensa bibliografía me resulta un interrogante que también quiero hacérsela a cada uno de ustedes para analizar en casa. ¿Será posible que los inhibidores del cotransportador de glucosa puedan ser utilizados en los estadios A y B de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Ya tenemos evidencia en pacientes que ya tienen la insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué pasa con aquellos que están a riesgo de desarrollarla y que no son diabéticos? Porque también hay evidencia en pacientes a riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y que tienen diabetes mellitus. Porque creo que todos preferimos prevenir antes de tratar. Entonces, por eso les dejo la siguiente interrogante para analizar. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir entonces que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada ha demostrado ser una entidad difícil de tratar durante décadas. Es el fenotipo de insuficiencia cardíaca que predominará a nivel mundial, ya predomina en Estados Unidos. Con la publicación del Imperial Reserve y del DELIVER, las linfocinas se han establecido como la piedra angular en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya hay otra clase de fármacos que han demostrado ser beneficiosos en este fenotipo de insuficiencia cardíaca, fármacos que mejoran los factores de riesgo, y es por ello que no nos podemos olvidar
de incluir terapias para mejorar cada uno de estos factores de riesgo. Y por último, y no menos importante, todavía nos queda mucho por conocer acerca de esta enfermedad, porque lo que sabemos actualmente es la punta de este iceberg. Quiero que vean todo lo que nos queda por aprender y todo lo que nos queda por investigar. Ya tenemos el inicio de la nueva era gracias a las glifosinas. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y bueno, por su atención, muchísimas gracias.